Mi intención es hablarles de José Ibáñez Martín, que sobre todo es conocido por haber sido ministro de Educación Nacional entre 1939 y 1951. Es decir, casi 12 años que le convirtieron, sin duda, en el ministro de Educación más caracterizado del régimen de Franco. Y fue quien puso el fundamento, las bases de la educación franquista en calidad de ministro de Educación Nacional. Pero seguramente se preguntarán qué pinta José Ibáñez Martín en un seminario organizado por el Centro de Estudios y Documentación sobre San José María Escriba de Balaguer. Y la razón la podemos encontrar, por ejemplo, en las memorias de un hombre tan importante para el régimen como fue Ramón Serrano Suñer, número 2 de Franco durante cierto tiempo, que en sus memorias escribe: bajo el amparo del ministro Ibáñez Martín, el Opus Dei penetró de un modo dominante en la universidad y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Otro buen conocedor de la universidad de estos años, de los años 40, Pedro Laín Entralgo, que ganó una cátedra de Historia de la Medicina en el año 43, dice así en sus memorias, continuando un poco con este relato, con este lugar común, y citando algunos de los elementos más importantes. Comentando en la llegada de José Ibáñez Martín al ministerio, dice que al mismo tiempo José María Albareda era llamado para fundar, organizar y dirigir la institución que pronto iba a llamarse Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No poco le ayudó en su tarea Alfredo Sánchez Bella. Bueno, hago un inciso, tanto José María Albareda como Alfredo Sánchez Bella eran miembros del Opus Dei. Y continúa Pedro Laín. El recién nacido Opus Dei iniciaba así su penetración, con la llegada al CSIC, en la fortaleza tan unificadamente falangista vista desde fuera del Estado español de la Victoria. El relato de Ramón Serrano Suñer, de Pedro Laín, ha sido recogido con profusión en la historiografía. Vale la pena recordar, por ejemplo, el libro El atroz desmoche de Jaume Claret, que usa una expresión atroz desmoche con la que Pedro Laín había descrito la política de José Ibáñez Martín. Este relato, este lugar común, también aparece mencionado, por ejemplo, en el libro La Universidad Nacional Católica, un trabajo de equipo coordinado por el profesor Luis Enrique Otero de Carvajal, donde hace un repaso a las oposiciones a cátedras entre 1939 y 1951. Es decir, que estamos hablando de una cuestión importante y recogida por la historiografía en abundancia. Yo, para centrar un poco el seminario y por darles unas claves, voy a distribuirlo en 4 partes. En la primera, les hablaré de las razones de la política de José Ibáñez Martín y para ello me centraré en su etapa de juventud, de formación, entre 1914, cuando llega a la Universidad de Valencia desde Teruel, desde Valbona, un pueblecito de Teruel, donde había nacido en 1896. Vale. En segundo lugar, hablaré de la universidad en la posguerra para situarles, para que conozcan las condiciones en las que desarrolló su política Ibáñez Martín. En tercer lugar, daré algunas claves, algunas notas sobre su política universitaria y ya por último terminaré refiriéndome al asunto de las cátedras, de las oposiciones a cátedras y relacionaré su política con los catedráticos miembros del Opus Dei que ingresaron entonces en la Universidad Española. Carlos, disculpa un segundito, perdona. Sí. Por favor, todos los que os habéis incorporado recientemente, os pediría que apagaseis vuestro micro porque hay sonidos de fondo que impiden escuchar bien al ponente, por favor. Gracias. Vale. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Universidad Española en 1939? Pues en realidad prácticamente estamos hablando de la Universidad Española del siglo XIX o de la universidad que conoció José Ibáñez Martín en 1914 cuando llegó a la Universidad de Valencia. Estamos hablando de una universidad... ¿Está en analítico o no está en etiqueta? A ver, Mariano Galassi, por favor, ¿puedes apagar tu micro? Que es que estamos oyendo a la vez al ponente y a alguien que pienso que puede ser tú. Gracias. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la Universidad Española en el año 39? Comentaba que prácticamente estamos hablando de la Universidad del siglo XIX, porque es entonces cuando se pusieron las bases, la regulación que heredó José Ibáñez Martín, tanto con el Plan Pidal del año 1845 como con la Ley Moyano de 1857. Lo que se hizo fue subordinar la universidad al Estado, por decirlo de alguna manera,
se convirtió en parte de la administración del Estado y se centralizó la Universidad Española en torno a una universidad, la Universidad de Madrid, que se empezó a llamar la Universidad Central. La enseñanza estaba entonces distribuida, organizada por distritos universitarios, que eran entonces 10. Y al frente de cada uno de los distritos universitarios estaba una universidad y su correspondiente rector, que era algo así como el delegado del ministro, por decirlo de alguna manera. Las universidades que había en 1857 eran, por supuesto, la Universidad Central, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia, algunas universidades tradicionales, clásicas, como la de Salamanca, como la de Granada, como Santiago de Compostela, y luego algunas otras universidades, bueno, quizá de menor rango, como la Universidad de Oviedo, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Sevilla, pero que ya cuando ingresa José Ibáñez Martín en todo este sistema se han puesto a la par que el resto. En 1915 se crea una universidad, la Universidad número 11, que es la Universidad de Murcia, y en 1927 se crea la Universidad de La Laguna. Y serán estas 12 universidades, con sus correspondientes distritos universitarios, las que podrá conocer José Ibáñez Martín. Para la Universidad número 13 habrá que esperar todavía algunos años y será precisamente la Universidad de Navarra, desde la que hoy les hablo. Bien, les decía que José Ibáñez Martín llegó a la Universidad de Valencia en 1914, donde realizó estudios de Derecho y de Filosofía y Letras, sección de Historia, una opción bastante habitual entonces. Llegó además a la universidad en un momento de enorme inquietud, en un momento en el que los universitarios gritan cada vez más y protestan cada vez más porque consideran que el control que el Estado ejerce sobre la universidad es contraproducente y no les permite desarrollar sus funciones, investigar, enseñar, etcétera, etcétera. Pero es que además José Ibáñez Martín llega a la Universidad de Valencia también en un momento de enorme inquietud en el catolicismo español, un momento en el que se percibe que España se está descristianizando, se percibe la apostasía del pueblo español. Y José Ibáñez Martín puede conocer entonces un movimiento que trata de cambiar esta situación, que trata de renovar, que trata de reevangelizar la sociedad española. En concreto, ingresa, un poco como complemento a la universidad, en el Centro Escolar y Mercantil, una institución creada por un jesuita, el padre Conejos, en 1912, con el objetivo de formar católicos para que participen en la vida pública, formar jóvenes con talento, jóvenes preparados, jóvenes que, por ejemplo, hablen bien, tengan una oratoria cuidada, sepan desarrollar una idea. Y este es el que José Ibáñez Martín conoce. Me ha parecido muy llamativo que el lema del Centro Escolar y Mercantil era Estovir, que es el consejo que el rey David da a Salomón y que curiosamente, bueno, aparece en el punto 4 de Camino. Yo veo aquí el reflejo de un ambiente común, ¿no? De un anhelo de regenerar la sociedad, empezando primero por el hombre, empezando primero por la virtud. Esto es lo que José Ibáñez Martín conoce en su época universitaria. José Ibáñez Martín abandona la universidad en 1920, consiguiendo premio extraordinario tanto en Derecho como en Historia, y gana muy pronto, en 1922, una cátedra de instituto en Murcia, en el Instituto de Murcia. 6 años después, gana una cátedra en Madrid, en el Instituto San Isidro. Todo esto le convierte en un personaje de referencia, tanto en Murcia como en Madrid, donde el Instituto de San Isidro es bastante prestigioso. Los catedráticos de instituto eran verdaderos patriarcas de la cultura, como ha dicho un historiador de la educación bastante conocido. En estos años, 20 y 30, hasta que José Ibáñez Martín llega al ministerio, también tiene la ocasión de realizar importantes incursiones en política, incursiones que le van a marcar, que le van a ayudar a desarrollar las ideas que luego va a aplicar en el ministerio. En 1926, por ejemplo, es elegido presidente de la Diputación de Murcia en plena dictadura de Primo de Rivera. Estará allí de 1926 a 1930, 4 años, y ya a los 30 se encuentra en Madrid dando clases en San Isidro, y es entonces cuando es elegido diputado por la CEDA. Fue diputado entre 1933 y 1936. Nos interesa conocer esto porque en estos años José Ibáñez Martín tiene la ocasión de esbozar su propio plan para regenerar España, un plan en el que tiene su importancia la universidad. Porque José Ibáñez Martín se preocupa por la instrucción pública
Y tanto en sus intervenciones como presidente de la Diputación de Murcia, como en calidad de diputado de la CEDA, tiene la ocasión de reivindicar una transformación en lo que él llamará, en un sentido español, de la enseñanza nacional. O sea, él lo que va a proponer es reformar la enseñanza para que forme lo que él considera auténticos españoles. Los españoles, bueno, españoles formados de acuerdo con la tradición nacional, la tradición que ha defendido años antes, por ejemplo, Marcelino Menéndez Pelayo, en la que el catolicismo es un componente fundamental. También les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, José Ibáñez Martín reivindica una reforma del bachillerato en un sentido clásico y español, es decir, propone que se refuerce el estudio del latín y el griego para que los estudiantes españoles puedan conocer la tradición clásica, pero también propone que se aumenten las horas de historia de España, de literatura española, e incluso que la religión se convierta en una asignatura obligatoria en los institutos, entonces era voluntaria. José Ibáñez Martín relaciona la formación que debería dar el bachillerato con la formación que debería dar la universidad. Él piensa que la universidad tiene que ser orientadora, tiene que proporcionar criterio a sus estudiantes para que luego investiguen, ejerzan con garantías una profesión y sobre todo sean buenos ciudadanos, que será su principal preocupación. De hecho, José Ibáñez Martín, en los años 20, en la Asamblea de Primo de Rivera, va a proponer transformar el Ministerio de Instrucción Pública en Ministerio de Educación. Con ello, lo que pretendía, con este aparente cambio nominal, lo que pretendía era recalcar, subrayar que desde el Ministerio tenía que llevarse a cabo una política verdaderamente educadora en un sentido español. Por supuesto, este plan de los años 20 se va a ver complementado con la situación del catolicismo español en los años 30. La legislación anticlerical de la Segunda República y la difícil situación, por ejemplo, en la que se encuentran las órdenes religiosas a las que se prohíbe la enseñanza, va a llevar a José Ibáñez Martín a defender en el Parlamento republicano cuestiones como la libertad de enseñanza, cuestiones como, bueno, en estos años se refuerza, se consolida todo un relato a favor de los derechos que tiene la Iglesia en la enseñanza, derecho a crear escuelas, a crear colegios y a crear universidades. Esta era una cuestión verdaderamente polémica, porque en los años 20 un ministro de Instrucción Pública, Eduardo Callejo, había tratado de que los títulos de algunos centros de la Iglesia que proporcionaban educación superior fueran reconocidos a nivel oficial y se le había revelado gran parte del estudiantado. De hecho, fue una de las causas de la caída de la dictadura de Primo de Rivera. La cuestión es que José Ibáñez Martín, en los años 30, también conectado con el proyecto que Ángel Herrera Oria estaba liderando desde la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, asociación que se había creado, igual que el Centro Escolar y Mercantil, para promover la participación de los católicos en la vida pública, de minorías selectas que fueran capaces de transformar la sociedad. José Ibáñez Martín ingresa en la asociación, no sabemos muy bien cuándo, porque los archivos de la asociación se han perdido en parte, pero posiblemente fue a principios de los años 20, y José Ibáñez Martín, en conexión con el proyecto de Ángel Herrera Oria y de la Asociación Católica de Propagandistas, va a trabajar en todas las iniciativas, en todo ese abanico que se abre entonces para reivindicar el derecho de la Iglesia a tener sus propios centros. Por ejemplo, José Ibáñez Martín, en 1933, se integra en el Consejo de Dirección del CEU, el embrión de una futura universidad católica, el Centro de Estudios Universitarios, que Ángel Herrera había querido crear para, como él decía, formar toda la conciencia nacional y preparar a los hombres del día de mañana. Bueno, este es un proyecto que en el fondo también está muy conectado con eso que estaba reivindicando José Ibáñez Martín en los años 20, formar españoles para transformar la sociedad. La conexión de José Ibáñez Martín con el Opus Dei se produce ya durante la Guerra Civil Española. A mi juicio, el año clave es 1938, cuando José Ibáñez Martín, acompañado por su familia, llega a Burgos después de una serie de aventuras que ahora mismo no vienen al caso, y coincide con otro catedrático de instituto como él, que se había visto también embarcado en aventuras no menos emocionantes. Y me estoy refiriendo a José María Albareda, que tenía un perfil algo diferente,
porque José María Albareda había centrado su carrera profesional en la investigación, era licenciado en Química y Farmacia y tenía 2 doctorados, había sido pensionado en el extranjero por la Junta para la Ampliación de Estudios y en 1937, el 8 de septiembre de 1937, había pedido la admisión en el Opus Dei. En el año 38, cuando ambos coinciden, Albareda comparte con José Ibáñez Martín una inquietud, una preocupación fundamental, que es para él el futuro de la investigación española, de lo que él llamará la investigación nacional. De sus conversaciones, del diálogo que ambos mantienen, además tienen ocasión de prolongar porque ambos son designados asesores en el incipiente Estado franquista, en el Ministerio de Educación Nacional que se ha creado en la retaguardia nacional en el año 38, tienen ocasión de prolongar sus conversaciones y comienza a esbozarse la idea de lo que va a ser el futuro Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El encuentro es verdaderamente providencial. Ambos se complementan muy bien. José Ibáñez Martín es el político, es el gestor, conoce las menudencias de la política del día a día, y José María Albareda es el investigador, bien relacionado, preparado, entusiasmado por transformar España a partir de la investigación. El encuentro será providencial cuando en 1939 José Ibáñez Martín sea designado ministro de Educación. Precisamente la persona que le promociona es Ramón Serrano Suñer, que lo había conocido en los años 30. Ramón Serrano Suñer, que le recuerdo que en sus memorias cita todo este lugar común, este relato sobre el asalto del Opus Dei, la llegada del Opus Dei a las universidades y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es interesante conocer qué situación se vivía en la posguerra en la Universidad Española. Una herramienta muy útil pueden ser, por ejemplo, las cartas que se conservan en el archivo personal de Ibáñez Martín, en el Archivo General de la Universidad de Navarra. Las cartas que intercambia con los rectores de las universidades de, por ejemplo, Madrid. Pío Zabala, el rector madrileño, una vez es elegido ministro José Ibáñez Martín, comparte con él su inquietud porque la ciudad universitaria ha sido campo de batalla durante la Guerra Civil y está casi completamente destrozada. Es interesante también conocer la correspondencia del rector de Barcelona y las autoridades de Barcelona con José Ibáñez Martín, porque le transmiten su preocupación porque un camión con explosivos ha explotado y también ha destrozado casi por completo varios edificios principales de la Universidad de Barcelona. Es interesante también consultar las cartas del rector de Zaragoza, que le comenta a Ibáñez Martín su inquietud porque los alumnos acuden en número creciente a las aulas, se juntan los alumnos que no habían terminado la carrera durante la guerra, no habían podido terminar la carrera, y los nuevos que decidían ingresar en la universidad, no había medios, cómo impartir las prácticas de medicina, las prácticas de ciencias. Y también es interesante ver las cartas del rector de la Universidad de Murcia con José Ibáñez Martín. La Universidad de Murcia era una universidad muy joven que había estado en entredicho desde su creación en 1915. Se la consideraba como algo así como una oficina expendedora de títulos, con una enseñanza de muy baja calidad. Varios ministros habían tratado de suprimirla. Y José Ibáñez Martín, siendo presidente de la Diputación, había lanzado una lanza, se había roto una lanza por la Universidad Murciana, y en determinado momento, cuando se pensó en suprimirla definitivamente, había logrado, hablando con Primo de Rivera y con su ministro de Instrucción Pública, conservar la Universidad de Murcia. Bueno, es interesante la correspondencia de los rectores porque nos ayuda a conocer el marco en el que se mueve José Ibáñez Martín, un marco de verdadera penuria, de verdadera carestía, pobreza. También es interesante conocer los informes que le envía José María Albareda, su amigo Albareda, a Ibáñez Martín, que se conservan en el archivo de la Residencia de Estudiantes en Madrid. El archivo allí se conservan los papeles de la Junta para la Ampliación de Estudios. Y José María Albareda, además de irle informando de los avances de ese proyecto de crear el CSIC, que se creará en 1939, un organismo para coordinar la investigación a nivel nacional, para reunir todos los núcleos investigadores dispersos y potenciarlos con la financiación y bajo la dirección del Estado. Pues Albareda, además de comentarle estos proyectos a Ibáñez Martín, también le comenta el estado de la universidad. Ese feeling que él va a tener, además, a partir de 1940, cuando gane una cátedra en la Universidad de Madrid. Dará el salto del instituto de la segunda enseñanza a la universidad. Una cátedra en la Facultad de Farmacia.
Pero ¿qué trató José Ibáñez Martín de hacer con la universidad? Con la universidad que él recibe, que, debo recordarlo, está en un estado de verdadero abandono, ¿no? Los universitarios llevaban reivindicando desde que él había ingresado a la Universidad de Valencia, incluso antes, reivindicaban una reforma que él va a tener ocasión de llevar a cabo. Y su primer criterio va a ser, su primer objetivo va a ser utilizar la universidad, ¿para qué? Para educar españoles, para educar a esas élites que él considera que necesita España, como había considerado Ángel Herrera en la Asociación Católica de Propagandistas. Su objetivo va a ser, como dirá en un célebre discurso de apertura del curso en la Universidad de Barcelona, su objetivo va a ser regenerar al hombre. Y les voy a leer lo que dice: regenerar al hombre. He aquí la gran aspiración fervientemente sentida por todos los que luchamos con acendrada fe por el resurgir glorioso de España. Son tiempos de un enorme entusiasmo. Son tiempos en los que se puede palpar la radicalización política, en los que los gobernantes piensan que todo es posible de alguna manera. Pero José Ibáñez Martín tampoco se hacía grandes ilusiones. Él tenía cierta experiencia en la enseñanza. En ese discurso de apertura del curso que les he mencionado, comenta: pero de nada sirven las leyes sin los hombres que las ejecuten y las cumplan con rectitud y con patriotismo. Rectitud y patriotismo son dos claves. Voy a seguir con su discurso. Mucho menos sirven las leyes que se refieren a la educación y formación de las almas. Esta tarea solo se acomete con espíritu apostólico, con entrega total y abnegada, con decidida y firme vocación. Estos son los criterios que José Ibáñez Martín considera que debe reunir un buen profesor. Y será importante tenerlos en cuenta cuando luego hablemos de las oposiciones a cátedras. Pero un segundo objetivo de Ibáñez Martín, además de educar españoles, va a ser organizar y consolidar el control del Estado sobre la universidad. Esto lo va a hacer a través de esa famosa ley de 1943, la Ley sobre Ordenación de la Universidad Española, en la que de alguna manera, aunque en su momento pudo parecer muy revolucionaria, consolidó tendencias que ya se daban en España desde el siglo XIX. Consolidó, por ejemplo, el poder de los rectores sobre las universidades, el control del Estado sobre los rectores. ¿Cómo llevó a cabo la reforma? A través de un consejo, el Consejo Nacional de Educación, que deliberó, que asesoró y que no era otra cosa que una transformación del antiguo Consejo de Instrucción Pública. Así como anécdota, vale la pena recordar que José Ibáñez Martín pensó dar entrada en el Consejo Nacional de Educación a representantes de toda la enseñanza, de todos los niveles de la enseñanza. Y pensó también en dar entrada a representantes de la enseñanza privada. Y en este sentido, y puede comprobarse en el BOE, designó a José María Escrivá de Balaguer, a quien había conocido en 1938, también en Burgos, cuando acompañaba a José María Albareda. En este sentido, designó a José María Escrivá de Balaguer como consejero nacional de Educación. José María Escrivá de Balaguer dudó, lo consultó con el obispo de Madrid, don Leopoldo Hijo de Garay. Este le convenció de que era necesario que él formara parte de las reuniones. Sin embargo, solo asistió a una reunión, porque se acabó dando cuenta de que no era el lugar para cumplir, para dar rienda suelta a sus afanes apostólicos. En cualquier caso, la ley sobre ordenación de la Universidad Española, que ha sido estudiada, por ejemplo, por Gregorio González Roldán, en un estudio bastante minucioso, además de recomendable. Con esta ley, José Ibáñez Martín estrechó el control del Estado sobre la universidad, pero también canalizó esa aspiración que él tenía de transformar España a través de la enseñanza y creó nuevas facultades. Creó la primera facultad de Ciencias Políticas y Económicas de España, en Madrid, con el objetivo de formar a esos economistas que pedían paso. La economía era una ciencia que pedía paso. José Ibáñez Martín fue capaz de ver las capacidades que tenía para contribuir al esfuerzo del Estado. También creó las facultades de veterinaria, que hasta entonces eran meras escuelas superiores. Esto es interesante porque José Ibáñez Martín, nacido en Valbona, un pequeño pueblecito de Teruel, veía que era necesario que las profesiones rurales, los profesionales rurales, tuvieran criterio universitario. Y de ahí la idea de elevar el rango de la veterinaria de escuela a facultad. Se ve ahí ese empeño, ¿no?, de llevar la universidad a todos los rincones, ¿no?
Pero un tercer problema al que se encontró José Ibáñez Martín en este empeño, tercer y último problema que voy a subrayar, es el de cómo satisfacer la reivindicación de la Iglesia, esa reivindicación que había cobrado fuerza en los años 30, de tener su propia universidad. Y la ley sobre la ordenación de la universidad de 1943 va a reconocer a la Iglesia la facultad de crear universidades de la Iglesia. Reconoce esta tipología que luego aprovechará la Universidad de Navarra. Todo esto ha sido estudiado muy bien y también con gran profundidad por María Ángeles Sotés en un libro que se titula Universidad franquista, debate sobre la libertad de enseñanza, así que lo voy a dejar de lado. Sí que debo mencionar que no solo la Iglesia reivindicaba derechos. En estos momentos, en los años 40, la Falange, uno de los soportes del Estado franquista, también pedía, y además muy radicalmente, poder controlar la universidad, poder controlar, por ejemplo, el nombramiento de rectores, el nombramiento de profesores. José Ibáñez Martín, en un momento complicado, en plena Segunda Guerra Mundial, fue capaz de moderar este impulso, encauzó las aspiraciones de los jóvenes falangistas del Sindicato Español Universitario, adjudicándoles una misión, la misión de cubrir la asistencia de los universitarios. Se convirtió en un sindicato, el SEU se convirtió en los años 40, a partir de la ley del año 43, en un sindicato asistencial, no un sindicato político, sino un sindicato, por ejemplo, ofrecía a los estudiantes becas, albergues de verano, incluso esos famosos sanatorios que se crearon entonces para combatir la tuberculosis. José Ibáñez Martín convirtió la afiliación al SEU en algo obligatorio. Esto es bastante importante. No se trata en realidad de una concesión, porque lo que hizo fue diluir en la gran masa de los estudiantes, la mayoría o muchos de ellos conservadores, diluir las aspiraciones radicales de los falangistas más exaltados, ¿no? En fin, este es el tercer gran problema al que se enfrenta Ibáñez Martín, se lo recuerdo. El primero era educar a los españoles, el segundo, organizar el control del Estado sobre la universidad, y el tercero, encauzar los derechos de la Iglesia y las reivindicaciones del partido. Yo me voy a fijar en el primer problema para tratar ya el último aspecto que quiero abordar aquí, que es el tema de las cátedras universitarias. ¿Por qué era un problema importante? Bueno, voy a leerles un fragmento de un informe de José María Albareda para que se hagan una idea de hasta qué punto era importante. Le comentaba Albareda a José Ibáñez Martín en un informe fechado en 1939. La universidad queda con muchas vacantes, con bastantes catedráticos acomodaticios y solamente con una minoría de plena valía y confianza. Hay que facilitar el acceso a los que reúnen valía e ideales. Llevar a la universidad definitiva y plenamente a quienes lo merecen. Esta es la verdadera reforma universitaria. Y les recuerdo, se trata de llevar hombres a la universidad que reúnan valía e ideales. Estos son los criterios que hay que tener en cuenta cuando nos adentramos en el mundillo de las oposiciones, ¿no? De las oposiciones de los años 40. Sí que debo mencionar que las oposiciones fueron antecedidas por un intenso proceso de depuración del profesorado que había empezado en el año 1936, que se practicó tanto en la zona republicana como en la zona nacional, pero lo que nos interesan son los datos de la depuración preparada, organizada por los gobiernos de la educación del régimen de Franco. José Ibáñez Martín llega en el año 39, cuando ya la depuración en realidad está terminando, se trata de terminarla cuanto antes, para que las complicaciones burocráticas no ralenticen la reforma de la universidad. En total, fueron separados de la docencia 140 catedráticos por sus simpatías o su compromiso republicano. Fueron separados de la docencia 140, aunque fueron sancionados 193. Es decir, fueron sancionados el 32% de los 600 catedráticos que había entonces en la Universidad Española. El 32%. José Ibáñez Martín ya cogió este proceso ya avanzado, pero sí que pudo intervenir en él. Pudo intervenir gracias a la fuerza, al poder que tenía entonces la cultura de la recomendación. Una sugerencia del ministro, una indicación en sentido contrario, pudo servir en ocasiones para cambiar la decisión de algunos tribunales. Yo he encontrado en el archivo de José Ibáñez Martín algunos ejemplos.
Por ejemplo, salvó a su antiguo maestro en la Universidad de Valencia, José de Leito y Piñuela, catedrático de Historia, al que atenuó la sanción. También consiguió que el filólogo Ángel Balbuena, también sancionado, pudiera seguir ejerciendo la docencia, aunque en la Universidad de Murcia, en el fondo la Universidad del Ministro. Es decir, que José Ibáñez Martín hasta cierto punto pudo intervenir. Pero nos interesa sobre todo, nos interesan las oposiciones a cátedras. ¿Por qué son importantes las oposiciones a cátedras en los años 40? Pues son importantes porque en estos años se renovó el 50% del profesorado. En el año 51, cuando José Ibáñez Martín deja el ministerio, había 614 catedráticos de universidad. 323, la mitad, habían entrado en los años 40. ¿Cuántos de estos catedráticos eran miembros del Opus Dei? Pues eran miembros del Opus Dei el 3,75%, 20 catedráticos, como ha recogido recientemente Onésimo Díaz Hernández en un estudio publicado en Studia et Documenta. 23 catedráticos eran miembros del Opus Dei, un 3,75%. Esto nos obliga a matizar el relato que existe sobre el control que el Opus Dei ejercía sobre la Universidad Española. Pero, ¿por qué se ha achacado a José Ibáñez Martín el control sobre las oposiciones a cátedras? Pues una razón fundamental es que el ministro, gracias a un decreto de 1940, tenía la facultad de nombrar a los miembros de los tribunales. Esto es un poder bastante importante. En la última regulación, la regulación anterior, que es de los años 30, permitía que el Estado designara a 3 de los 5 miembros de los tribunales. Es decir, que José Ibáñez Martín lo que hizo fue radicalizar una tendencia que ya existía. Pero, ¿por qué tuvieron las cátedras, esto es bastante importante, o las oposiciones a cátedras, tanta repercusión política? Pues les voy a citar una frase de Ramiro de Maeztu, un personaje clave para la derecha española, autor de la famosa Defensa de la Hispanidad de los años 30. Les voy a citar una frase muy ilustrativa. Dice Ramiro de Maeztu, consideraba Ramiro de Maeztu: las grandes tragedias de España se deben a que los señoritos han abandonado las cátedras universitarias para dedicarse a los consejos de administración. De una idea parecida era Ángel Herrera Oria, el presidente de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que animó a sus propagandistas a opositar a cátedras. En los años 40, por razones que no vienen al caso, el presidente de la asociación era Fernando Martín Sánchez Juliá, que también consolidó, animó a los propagandistas a acceder a la Universidad Española, a opositar a cátedras como instrumento para recristianizar la sociedad, para evangelizar la sociedad desde sus cumbres. Claro, los propagandistas fueron favorecidos por José Ibáñez Martín en cuanto permitió que las clases que se daban en el Centro de Estudios Universitarios sirvieran como mérito en las oposiciones a cátedras. Y si nos detenemos en una pequeña nómina de profesores del CEU, comprobaremos que salieron de allí personajes que fueron verdaderamente importantes para el régimen. Por ejemplo, fueron profesores en el CEU Fernando María Castilla, Laureano López Rodó, Torcuato Fernández Miranda, Alberto Ullastres, Manuel Fraga. Castilla había ganado su cátedra en el año 35, pero López Rodó, que también era miembro, que era miembro del Opus Dei, Torcuato Fernández Miranda, Alberto Ullastres, que era miembro del Opus Dei, y Manuel Fraga ganaron su cátedra en los años 40. Los catedráticos del Opus Dei, como les he dicho, fueron los que ingresaron en los años 40, fueron 23. ¿Qué motivos explican este fenómeno? Onésimo Díaz Hernández, en el estudio que he citado, menciona la presencia del Opus Dei en las ciudades, en los entornos universitarios. Una segunda razón que explica este fenómeno es la evangelización desde las cumbres que José María Escrivá de Balaguer también promovió, de la misma manera que la había promovido Ángel Herrera Oria. Se trata de todo un ambiente, de toda una aspiración de reevangelizar España, aprovechando una tribuna excepcional que prestigia al catedrático y que le permite influir sobre las grandes cabezas del país. Sin embargo, debo decirlo, y en esto contradigo a lo que podemos considerar el relato dominante, que José Ibáñez Martín no estuvo especialmente interesado en que los miembros del Opus Dei ganaran cátedras de universidad. Hay muchas oposiciones que lo demuestran. Por ejemplo, las oposiciones a Fisiología de 1942,
que gana Juan Jiménez Vargas, miembro del Opus Dei. En esas oposiciones, los candidatos del ministro eran otros dos aspirantes que no ganaron la cátedra. También son un ejemplo las oposiciones a cátedras de Derecho Civil del año 42, donde obtiene su cátedra Amadeo de Fuenmayor, miembro del Opus Dei, pero el candidato del ministro era su amigo José María Valiente. Y también son un ejemplo las oposiciones polémicas de 1944 a la Cátedra de Historia de la Cultura de la Universidad de Madrid, en la que contendió Rafael Calvo Serer, miembro del Opus Dei, contra Manuel Ferrandis, amigo del ministro. El que obtuvo la cátedra fue Manuel Ferrandis, que era conocido por su espíritu e ideas liberales. El ministro no lo tuvo en cuenta, era amigo suyo, confiaba en él, pero Rafael Calvo Serer escribió a Ibáñez Martín verdaderamente indignado. ¿Qué origen puede haber entonces en este relato que se ha construido sobre las cátedras sobre el asalto a las cátedras, el supuesto asalto a las cátedras del Opus Dei? En su estudio, Díaz Hernández menciona el testimonio de Alfredo Sánchez Bella, que había sido miembro del Opus Dei, que lamentó no haber obtenido cátedra en estos años y que extendió el rumor. El testimonio existe y es lo único que tenemos. Sí que les voy a decir que José María Albareda, años antes, había recomendado a Alfredo Sánchez Bella para que fuera nombrado vicesecretario del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Consta su recomendación en el archivo de la Residencia de Estudiantes. Y les voy a leer los méritos que cita José María Albareda para que vean al menos qué tipo de cualidades tenía que reunir un cargo designado por José Ibáñez Martín. Y verán que tenía que reunir las más variadas cualidades que requerían capacitación técnica, formación científica, pero también adhesión a las ideas de los sublevados. Dice Albareda: Sánchez Bella, auxiliar de la Universidad de Valencia, premio extraordinario, alférez, yo le valoro directamente, pero al mismo tiempo valoro su ambiente. De él te ha hablado con entusiasmo el marqués de Lozoya, como te hablaría el director del Colegio Mayor de Burjasot. Reúne la simpatía de esa derecha que con impropiedad, pero entendiéndonos, podríamos llamar de la acción católica. Propagandistas, juventud católica, pero también de la Falange. Es amigo de Laín, es jefe de Radio Valencia, es muy dinámico y tiene una gran potencia de trabajo. Bueno, estos son los méritos que podía reunir un posible catedrático entonces. Luego Alfredo Sánchez Bella no ganó la cátedra y extendió este rumor, este relato sobre el asalto del Opus Dei a las cátedras de universidad. Es cierto que a las cátedras siempre estuvieron rodeadas las oposiciones por un verdadero halo de conspiración y de misterio. Algunas cátedras fueron verdaderamente polémicas. También tengo que decirles que los tribunales no solo se guiaron por un criterio ideológico, también pesaron intereses universitarios y científicos. He encontrado, por ejemplo, en el archivo de José Ibáñez Martín, una carta de Fernando María Castilla, escrita en 1943. Fernando María Castilla era el decano de la recién creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, y le escribe a Ibáñez Martín para que convoque de una vez las oposiciones a ciertas cátedras. Y le dice: creo firmemente, en conciencia, que por lo menos hay 3 muchachos magníficamente preparados para desempeñar estas cátedras, que son Salvador Lizarrague, Joaquín Ruiz Jiménez y Eustaquio Galán. Bueno, esta es la recomendación que hace Castilla a José Ibáñez Martín, y José Ibáñez Martín le hace caso. También le dice Fernando María Castilla en la carta que están plenamente capacitados, según todas las referencias. Hay que tener en cuenta, como les digo, el criterio de las propias universidades, de los decanos, de los rectores, que influyen sobre el ministro. Todo este tema lo trato con extensión en la tesis. Les voy a dar un último dato que me parece relevante. En 1940, cuando se celebraron las primeras oposiciones a cátedras del franquismo, el 45% de los nuevos catedráticos que ingresaron habían recibido una pensión de la Junta para ampliación de estudios, ya fuera en los años 20 o en los años 30. Esto nos tiene que hacer ver que había una continuidad, que estos nuevos catedráticos estaban insertados en los circuitos académicos y científicos
de la época. El propio José María Albareda había recibido una pensión de la JAE. En fin, yo creo que es un elemento, un criterio a tener en cuenta. Y con esto ya acabo y, si les parece, abrimos el turno de preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Ya lamento que no hayan podido ver el PowerPoint, donde he podido leer los testimonios, ¿no?, y las cartas que he encontrado en el archivo del ministro. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Creo que el culpable de que no hayas podido compartir pantalla he sido yo, porque he deshabilitado algún tipo de función al organizar y convocar este Zoom. Pero bueno, ya pido disculpas. Luego, cualquiera que quiera preguntar, podemos hacerlo más que por el chat, por escrito me refiero, de viva voz. Habilitáis el micrófono y le preguntáis directamente lo que os parezca. Y luego el que quiera preguntar, que alce la mano y ya le damos la palabra. No se oye. Si alguien está hablando... Sí, ¿puedo preguntar? Sí, sí, ahora. Bueno, en primer lugar, intuyo que ya has terminado la tesis, ¿no, Carlos? Estoy en ello, me quedan unos meses. Ah, bien. Primero, pues, lo importante es terminar la tesis, porque para verlo, ¿no? Sobre la Universidad Española, de esa época, yo creo que se habla poco de que la universidad como tal institución permanece desde el siglo XVIII, desde lo que justamente hace la reforma en concreto. Y esa permanencia como institución explica muchas cosas que se continúan en el tiempo, ¿no? Yo creo que entiendo que la Universidad Cristina Martín es una versión distinta, pero sustentada en la Ley Moyano de 1857. Es decir, la Ley Moyano de 1857 la aplica él de forma específica de él, pero al mismo tiempo sustentándose en ese modelo de la ley Moyano, ¿no? Y dentro de esa ley están las convocatorias de las cátedras de universidad, que si comparas el reglamento de las oposiciones de 1931 con las que él aprueba, verás que hay unos cuantos cambios de matiz, pero que sigue manteniéndose ese dominio central, que es una de las características que tiene la ley Moyano, una característica centralizadora. No hay que olvidar que en la República ha habido una situación de autonomía a la universidad, en concreto de Barcelona, contra la que ha sido la enemiga de todo, digamos, de toda la derecha en las Cortes republicanas, y que por lo tanto lo que viene Ibáñez Martín es a volver a cerrar ese centralismo que se había perdido con la autonomía de la Universidad de Barcelona, y entonces eso ha sido una batalla muy grande. Y después, eso así, como rasgos generales, ¿no? La depuración se hace sobre 614 catedráticos, y cuando termina él como ministro hay 614 catedráticos. Es decir, él lo que quiere es dejar la universidad como, digamos, se encontraba anteriormente. En 1936, si el escalafón se adecua a julio de 1966, hay 600 catedráticos, y esos 600 catedráticos son los que termina cuando él es ministro, ¿no? También es importante decir que de la gente que se marchó de España, hay una tercera España que se marchó también de la República. Es decir, la depuración republicana provoca que muchos catedráticos se marchen de España durante la Guerra Civil y no quieran volver. Y hay otros que no vuelven mientras vive Franco. La depuración de Franco dura como el régimen, es decir, justamente hasta Juan Carlos I. De hecho, hasta el último momento esa posibilidad existe de poder depurar, y eso también es muy importante. Y él tiene, y la última cosa que me gustaría decir, y de ahí es el origen, yo creo, también de Ramón Serrano Suñer. Ramón Serrano Suñer y Pedro Sainz Rodríguez intentan e idean un concepto de la cultura y de la ciencia que
quiere modificar ya la Junta de Ampliación de la JAE, ¿no?, de ampliación de estudios. Y eso lo hace fracasar en concreto, es decir, Albareda y Ibáñez Martín, los dos. Es decir, ¿por qué? Porque el diseño que ellos tienen de unas altas, digamos, institución científica promovida por algunos catedráticos también digamos, del entorno de Sáenz Rodríguez, siguen permaneciendo dentro del régimen. Y ahí también interviene el concepto de Estado que justamente Franco no acepta en el concepto de Ramón Serrano Suñer. Y por lo tanto, ese concepto de Estado que en 1939 surge y que no lo quiere, él es un dictador, claro que hay que dejarlo claro, ¿no? Ese concepto de Estado se asienta en un concepto de Estado, lo que él llama en ese momento el Estado nacional sindicalista, a partir del Fuero de los Españoles, y perdona el tiempo, y tiene evolución ese Estado, y por lo tanto también la universidad se va a ir adaptando a esa evolución del Estado. Es decir, el intento de un Estado nacional y católico que se pone de moda en 1939, Franco lo rechaza. Y para eso remito al estudio que está en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Alejandro Nieto, en el que describe de un estado de guerra a un estado en crisis, que es lo que tenemos ahora mismo. Es decir, ese concepto de Estado, esa evolución del Estado durante la Guerra Civil, también afecta al concepto de universidad. Hay que recordar que la depuración la gesta en concreto fundamentalmente la Comisión de Cultura y Enseñanza, que se sustenta en concreto también en lo que dice la ley en concreto de 1918 de la reforma de la administración, de la que regula la administración del Estado, y que incorpora los tribunales de honor. Los tribunales de honor se incorporan justamente con esa ley y es utilizada tanto por el régimen republicano como por el régimen franquista. Eso es lo que yo entiendo que se puede entender un poco más y que es más complejo, y que hasta que no entremos en todos y cada una de las oposiciones a fondo de cada uno de los catedráticos, no podemos saber las influencias reales que se produjeron en cada cátedra. Por eso, juzgar si este ha sido más violento en su defensa de su cátedra resulta un poco prematuro hasta que no conozcamos todas y cada una de las oposiciones en el AGA, que están depositadas en el archivo del AGA y se pueden contemplar. Porque el estado de interés tiene también una ventaja, y es que los centros de decisión, los centros de la administración, están en un sitio y se pueden conocer. En todas y cada una de las oposiciones, ahí es donde se va a poder ver definitivamente quiénes fueron por cada una de las cátedras, por cada una de las facultades. Eso no hay que olvidarlo. Es decir, la universidad tiene un poder. La ley de 1840, de la ley Moyano, equipara al rector lo que era un gobernador civil, y por lo tanto el poder del rector importa el poder de la facultad, importa el poder de cada una de las cátedras y cada una de las materias, y por eso hasta que no entremos en cada uno de las oposiciones no podremos decir con certeza y con seguridad quién es el que materialmente ha influido para colocar una persona u otra. Y perdonad que haya sido tan largo. Gracias, Gregorio. Aprovecho además para saludarte. Yo subrayaría esa continuidad entre José Ibáñez Martín y el siglo XIX. Creo que es muy interesante volver a los tomos de Redondos, de don Gonzalo Redondo, sobre el régimen de Franco, donde subraya la continuidad entre las élites de la Restauración y las élites y los ministros del franquismo. Pero también quiero señalar un matiz que no he comentado, pero que también me parece muy interesante. José Ibáñez Martín se niega a suprimir algunas universidades de provincias que estaban verdaderamente en un estado deplorable. No solo la Universidad de Murcia, que era, por decir de alguna manera, su universidad, lo había sido, sino la Universidad de Oviedo, la Universidad de La Laguna, y en esa confianza en los
centros de cultura provinciales, yo veo una novedad. De hecho, la ley de 1943 convierte la Universidad Central en Universidad de Madrid. Y los títulos que antes solo podía otorgar la Universidad Central, van a poderlos ir a otorgar, los títulos de doctorado, perdón, que era una facultad de la Universidad Central, van a poderlos ir otorgando las universidades de provincias. De hecho, la primera universidad de provincias que puede otorgar títulos de doctorado es la Universidad de Murcia, curiosamente. Es una anécdota, simplemente. Muy bien, ¿más preguntas? Don José Josep Ignacio. Sí, solamente preguntar dos cosas. ¿Qué hay de la depuración que hizo la República en 1935? 35-36, en Madrid y Barcelona. Me interesa mucho este dato. Y después el número de los catedráticos que salieron huyendo de España en esa depuración y durante la Guerra Civil. Solamente esto. Gracias. Bien, yo estos datos no los tengo, pero se da una feliz oportunidad, y es que antes ha intervenido Gregorio González Roldán, que tiene un estudio sobre las depuraciones tanto en zona republicana como en zona nacional, que si no me equivoco fue su tesis de doctorado. La depuración de 1935-36 durante la Segunda República no la conozco, la verdad es que no la conocía. Bueno, ahí sale de España, por ejemplo, pues Ortega, García Morente y una cantidad. García Morente sale seguro el 36, antes perseguido por Gauss en Madrid. Y en Barcelona también salen muchos perseguidos por Vicens Vives y otros más, y el equipo que había. Por eso quería saber yo cuánta gente fue depurada y por qué motivos hubo una depuración en la zona republicana antes de estallar la Guerra Civil. Y en segundo lugar, ¿cuántos salieron de España? Porque se nos ha hablado de 630 y tantos, se habla de un 30% depurados. En ese 30% están incluidos los que se marcharon antes o solo los que fueron depurados después de la Guerra Civil. Yo creo que puede intervenir Gregorio, que conoce en profundidad este tema. No sé si, Gregorio, si quieres comentar algo. Sí. Bueno, la del 30. Hay una depuración en el año 1935 que intenta Fernando de los Ríos, con dos ministros. O sea, no es el 34, sino el año 33. Y que la lleva justamente a las Cortes. Pero que al acabar el primer bienio no se puede llevar a cabo. Pero ahí ya son señalados una serie de catedráticos, en concreto de universidad. Pero por eso yo, en mi intervención, que a lo mejor ha sido un poco larga, me he retrotraído a la ley de 1918 de la Administración. El conde de Romanones introduce en concreto los tribunales de honor, y los tribunales de honor se transponen justamente a la ley de 1918 de la Administración Pública. Y dentro de la universidad, durante todos estos años, hubo expedientes contra catedráticos que terminaron sancionados antes de la República. En la República hay los ministros que fueron de la dictadura de Primo de Rivera, que eran catedráticos, fueron depurados por la República. Y en el 36, cuando utilizando la ley en concreto Moyano, son sancionados, de acuerdo con muchos de ellos con el artículo 141, aquellos catedráticos de la ley Moyano que no están en su puesto por ser desafectos a la República. Entre ellos, ya hablando del año 1936. Mi cálculo en total de la gente que fueron depurados y unos y otros fueron en total, es un cálculo aproximado, todavía no lo he terminado de matizar, cerca de 90 catedráticos que no quisieron volver nunca a España, ni al régimen republicano, unos, ni al régimen franquista, otros. Es decir, Ortega fue depurado, pero eso ya lo dice en su libro de la historia de la Iglesia, don Gonzalo Redondo. Fue depurado García Morente, pero no por Gauss. Es decir, él es justamente en ese momento, fundamentalmente porque en ese momento su cuñado, estoy hablando de memoria en concreto, es fusilado justamente en Toledo,
lo describe muy bien. O sea, digo, que decir que la República, hay que dejar claro que la República durante la Guerra Civil y antes tiene una mentalidad depuradora de aquellas personas que no están de acuerdo con la República. Y eso está en el diario de las Cortes, en concreto, el diario de las Cortes, justamente promovida una ley, en concreto, por Fernando de los Ríos. Y nada más, yo me callo ya. Muy bien. Gracias. Creo que Manuel Martínez Neira quería preguntar y María Jesús Coma también. Sí, alguna... Sí, no sé quién... Tú. Empiezo yo, ¿no? Sí, perfecto. Brevemente, ¿no? Digo, porque es un tema pues muy amplio, ¿no? El que plantea Carlos Bezzi. Luego aquí, pues entre otros, los especialistas como Gregorio, que está en el mismo proyecto de investigación de la Carlos III que yo y que nos vemos ahí en el AGA bastante, trabajando las oposiciones. Ahora sacamos un catálogo de oposiciones desde el final de la Guerra Civil hasta el 84, ¿no? Hasta el comienzo de las oposiciones de la LRU, en donde se verá, digo, siempre solo derecho, ¿no? Porque nos dedicamos al estudio jurista, pero que se ven muchas de las cosas que ahí comentaba Gregorio. Y claro, precisamente yo lo que quería es la mentalidad jurídica a la hora de tratar estos temas, porque son muy importantes en el contexto que el ponente decía. No digo que la Universidad de Antiguo Régimen no tiene nada que ver con la universidad que nacen en 1845, ¿no? Con los decretos Pidal y que en definitiva es lo mismo que luego recoge Moyano, las diferencias entre lo que plantea Pidal en decretos y la ley Moyano es muy pequeña, ¿no? Lo único que se necesitaba es apoyo legal y no solamente un decreto. Y que además lo que viene a hacer Ibáñez Martín en definitiva es recuperar eso, ¿no? Porque a mí me parece que hay que poner también de manifiesto pues la manipulación del lenguaje político. Uno coge la ley del 43 y empieza, ¿no? Con una retórica típica del franquismo, ¿no? Pues hablando, ¿no? De los valores de la España imperial, etcétera, pero traiciona desde el primer artículo todo ese preámbulo, ¿no? Porque luego lo que está haciendo es volver al autoritarismo de la España liberal, ¿no? Es decir, con un claro enemigo que era pues la República, la JAE, es decir, que cuando está hablando de que el enemigo es el liberalismo, ¿no? Que es uno de los aspectos que aparece tanto en la ley, pues en realidad habría que ver a qué liberalismo se está refiriendo, ¿no? Porque lo que está recuperando es precisamente ese estatismo liberal típico del 19. Son muchísimos, yo no puedo entrar ahora, ¿no? Digo que ya, pues si el ponente quiere, quedamos un día y conversamos, ¿no? Porque son muchos años trabajando estos aspectos. Claro, el papel de los colegios mayores, por ejemplo, en la diseño, ¿no? Que tiene Ibáñez Martín es increíble, ¿no? Yo lo he publicado ahí y como en los colegios mayores de la Universidad de Madrid, en las memorias aparece incluso el número de comuniones que se repartían diariamente, ¿no? Digo que es una mentalidad que desde luego puede asombrar. El contexto constitucional, digo que el cambio constitucional que se da tan grande, ¿no? Todo eso es importante porque, por ejemplo, ¿no? Pues cuando se hacía referencia a cosas modernizadoras de Ibáñez Martín, en realidad todo eso ya estaba planteado en la República, ¿no? Cuando se habla de una facultad de economía, es que la República se estaba diciendo cómo se tenía que poner, se habían organizado muchísimos cursos monográficos en la Facultad de Derecho como ensayos de esa facultad de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese contexto siempre es interesante, ¿no? De lo que estaba pasando antes, de esa edad de plata tan importante en la universidad, ¿no? Y que, claro, obviamente, pues lo que se ponía de manifiesto, ¿no? Los problemas de la posguerra, pero que no son solo en la universidad, son en todo el contexto de la sociedad española. Pero la supresión de universidades está siempre latente en el 19. Salamanca varias veces quiso ser suprimida a lo largo del 19, porque era de las más marginales, ¿no? Digo que era una facultad que lo único que tenía, como le pasaba a Oviedo, la facultad de Derecho, ¿no? Es decir, que era más un colegio que una universidad.
Entonces, me parece que es importante conocerlo. Yo he publicado todos los reglamentos de oposiciones y claro, por ejemplo, los cambios que se dan a partir de principio del 20 son muy significativos, porque toda esa petición de autonomía universitaria incesante, ¿no? Y que además después de la experiencia de la Gloriosa pues se recupera ahí, son también fundamentales, ¿no? Y cómo pues se pide, ¿no? Pues sorteo de los miembros del tribunal, cómo hay ensayos distintos, cómo la República lo ensaya, todo eso, el franquismo, ¿no? Y sobre todo este primer franquismo hace tabla rasa y vuelve al comienzo de Pidal y de Moyano, ¿no? Al liberalismo más autoritario. Entonces, eso sí que creo que es interesante también remarcarlo, ¿no? Y nada más, porque es muy largo todo esto, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel. Yo me quedaría con 3 cosas que has dicho que efectivamente son claves en la política universitaria de José Ibáñez Martín y también nos ayudan a entenderla. Por una parte, esa continuidad con el liberalismo más autoritario, aunque también hay que tener en cuenta, y yo sé que esto no deshace esa visión de conjunto que estás ofreciendo, hay que tener en cuenta ese capítulo 2 de la ley de 1943, en el que se abre la puerta a que se creen universidades de la Iglesia. Esto es muy interesante, más que nada para preguntarse el por qué, ¿no? Y es una concesión de José Ibáñez Martín a esa tradición de la que él procede. Lo trata muy bien Socés en su libro, la verdad es que es un libro fabuloso y a él me remito. Otro asunto interesante y que he tenido que omitir por cuestión de tiempo es el de los colegios mayores. Lo trato extensamente en mi tesis. Los colegios mayores vienen a completar o a cumplir con ese criterio que ha señalado José Ibáñez Martín de que es necesario educar españoles y educar gobernantes, ¿no? Y ahí está la transformación, por ejemplo, de la antigua residencia de estudiantes en Colegio Mayor Jiménez de Cisneros, que por cierto voy a contar una anécdota. Cuando José Ibáñez Martín pensó en quiénes podían llevar a cabo esta transformación, elaboró una lista con algunos nombres, entre los que figuraban José María Escriba de Balaguer, José María Albareda y José María Hernández Barredo. No sé si digo mal sus apellidos, quizás sí. Al final se confió la antigua residencia de estudiantes a la Falange y su primer director en la posguerra fue Pedro Laín Entralgo. La verdad es que es un tema que daría para un libro, es muy interesante, verdaderamente interesante también la antropología que hay detrás, efectivamente esa importancia del ambiente, de la religiosidad, de la piedad, también de las actividades deportivas. Bueno, es un asunto que se puede abordar desde muchos puntos de vista. Y un tercer aspecto que has comentado, que a mí también me parece bastante interesante, es el de las facultades de ciencias políticas y económicas. Efectivamente, durante la República, incluso durante la guerra, si no me equivoco, se crea una facultad de ciencias políticas y una facultad de ciencias económicas en Valencia. Yo en la tesis trato también este tema con algo más de profundidad y señalo que lo que está haciendo José Ibáñez Martín es recoger una tradición de renovación de la sociedad, por decirlo de alguna manera, que él ha conocido en Valencia cuando estudia allí, porque coincide con José María Zumalacárregui, que es un personaje clave en toda esta historia. Cuando José Ibáñez Martín quiere hacer la reforma de la universidad, o sea, que va a concluir en el año 43, bueno, concluir relativamente, pero cuando quiere hacerla, escribe a Zumalacárregui, escribe a Larraz, escribe a otros católicos sociales, por así decirlo, como Severino Aznar, y les pide los planes que puedan tener para establecer una facultad de este estilo. Efectivamente, era una cuestión que estaba, por supuesto, en el ambiente, como las secciones de pedagogía, como la veterinaria también. Son cuestiones de ambiente, pero José Ibáñez Martín es clave porque apuesta por ellas, ¿no? Simplemente esto. Muy bien. María Jesús Coma y después Paloma Otaola. Y ya con estas 2 intervenciones últimas finalizamos el coloquio. Brevemente, me parece que entre los catedráticos depurados está también Miguel de Unamuno, que además fue desposeído de su cargo de rector de la Universidad de Salamanca. Es una cosa. Quería hacer una aportación. Mientras estuvo en Burgos, Albareda, porque José María emprendió una petición de libros para rehacer la biblioteca de la residencia de Ferraz, que había quedado destruida con la guerra. Esta carta la firmaban un total de 50 y tantos catedráticos. Uno de ellos era José Ibáñez Martín. La firma se la pidió Albareda el 4 de octubre
en el Ministerio del Interior, que está en lo que ahora es la Diputación, y cuenta que pareció estupendamente y además se encargó él de recoger las firmas de otro catedrático, no de instituto, sino de la universidad, como era González Palencia, y además se propuso pedir este señor Ibáñez Martín conocía estupendamente todo el interés que había entre la gente que rodeaba a San José María por estudiar, por profundizar, etcétera. A mí me gustaría, si es posible y no se sale mucho del tema, saber cómo se gestó la idea del Consejo de Investigaciones Científicas precisamente en Burgos y en ese núcleo entre Albareda e Ibáñez Martín. Bien, esta petición de libros que ha mencionado María Jesús la he encontrado también en el archivo de José Ibáñez Martín. José Ibáñez Martín se encargó de pedir libros también a catedráticos, profesores, hombres de cultura de Hispanoamérica, porque acababa de realizar un viaje allí y claro, era una persona conocida y de cierto prestigio. El Consejo Superior... Sí. Además él pidió la firma de otros catedráticos. Él mismo se encargó de secundar esta petición para firmar la carta, además de pedir libros en Latinoamérica. Sí. Eso es. Y la cuestión del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, yo creo que hay un momento clave, no sé si bueno, claro, esto lo recojo de un biógrafo de Albareda, quizá sea un poco romántico esto que voy a contar, pero hay un momento clave en diciembre del año 38, cuando José Ibáñez Martín cae enfermo en Vitoria, donde ha acudido a una reunión de una comisión asesora y llega para cuidarle, se entera de su situación y llega para cuidarle José María Albareda. Y yo le he leído a un biógrafo de Albareda que es un momento clave en el que ambos empiezan a soñar, por decirlo de alguna manera, con una transformación de España a través de la investigación. Aunque, ojo, también hay que tener en cuenta que esto también estaba en el ambiente. O sea, la idea de crear un Consejo Nacional de Investigaciones, por ejemplo, yo la he leído en textos de los años 20, con este nombre, Consejo Nacional de Investigaciones. Es cierto que luego José Ibáñez Martín y José María Albareda, a su manera, le darán cauce. José Ibáñez Martín aportará la técnica jurídica, Albareda su conocimiento de los núcleos que funcionan en España. José Ibáñez Martín insiste en que el CSIC, tiene que hacer una aportación relevante a la cultura española, no solo, por decirlo de alguna manera, contribuir a las ciencias experimentales, sino también cultivar las humanidades. Lo trato en la tesis, es un asunto verdaderamente que hay que seguir al detalle a partir de la documentación que está en la residencia de estudiantes. Muchas gracias. Y enhorabuena. Paloma. Sí, muchas gracias. No sé si me oyen bien. Sí, perfectamente. Vale, bueno, lo primero, agradecer la presentación que nos has hecho, que ha estado muy clara y muy asequible para quien no es especialista. Quizá a veces un poquito rápido para mí, para tomar notas, pero ha estado muy bien. Entonces, yo quiero volver sobre dos cosas que has dicho. Son preguntas para ver si he entendido bien. En el caso Sánchez Bella, he entendido que has dicho que conoció y perteneció al Opus Dei en Valencia, pero luego dejó el Opus Dei. Claro, no, en ningún sitio se dice si permaneció mucho tiempo, poco tiempo, cuántos meses, unos años, no lo sé. Pero mi pregunta es, cuando se presenta a cátedra y que no la obtiene, ¿seguía formando parte del Opus Dei o no? Porque lo que no veo bien es la relación entre el hecho de no sacar la cátedra, supongo que sería una gran decepción, y lanzar este rumor de que las personas del Opus Dei están asaltando las cátedras. Es decir, ¿qué motivaciones pudo tener Sánchez Bella para lanzar esta idea y cómo se relaciona con su pertenencia o no al Opus Dei? Y digo esto porque en alguna historiografía, sin duda poco documentada, se dice que Sánchez Bella, cuando fue ministro, era ministro del Opus Dei. Entonces, yo creo que aquí hay un poco de confusión quizá, o este tema no está suficientemente estudiado. No sé, ¿tú qué me puedes decir? Pues hay un historiador húngaro-estadounidense, John Lukács,
que dice algo así como que es fácil conocer los objetivos, pero resulta imposible conocer las intenciones. Yo creo que esto se puede aplicar al rumor de Alfredo Sánchez Bella. Quizá Onésimo Díaz, que está participando en el seminario, pudiera aportar algo, porque yo debo reconocer que no conozco el caso, o sea, no lo conozco, no sé, prácticamente no sé absolutamente nada. Sí que sé que cuando era ministro ya no era miembro del Opus Dei. Sí, Onésimo. Bien. Bueno, vale. Entonces va a intervenir Onésimo Díaz. Sí, si tiene una respuesta, sí, muy agradecida. No sé si se oye. ¿Se oye? Se oye, sí. Pues Alfredo Sánchez Bella se incorporó al Opus Dei al terminar la Guerra Civil en el año 39 y en diciembre del año 40 abandona el Opus Dei porque no era su camino, no entendía muy bien el espíritu de José María Escrivá, y por las cartas que yo he manejado en la biografía que he escrito sobre Rafael Calvo Soler, su gran amigo, en esas cartas Alfredo Sánchez Bella, cuando deja el Opus Dei, él le comunica a Rafael Calvo su deseo de ser catedrático. Alfredo Sánchez Bella se presenta 6 veces a cátedra, 6 veces, y las 6 veces fracasa. Y en esas cartas de Alfredo Sánchez Bella con su amigo Rafael Calvo Soler, le dice que quiere crear algo parecido al Opus Dei, pero español. Una asociación católica de universitarios españoles para cambiar la cultura, cambiar la política en España. Entonces él tiene una idea distinta de lo que él vio en el Opus Dei y que quiere hacer una cosa nueva que no salió adelante. Y ya en los años 60-70 él es ministro, después de Fraga, de Información, me parece, y en ese momento él no era del Opus Dei, y aunque la gente lo diga y se le vincula al Opus Dei, sus hermanos Ismael y Florencio sí fueron del Opus Dei toda la vida, pero él fue muy poquitos meses del Opus Dei y guardaba un poquito de resquemor, de cierta distancia que con el paso del tiempo también, gracias a sus hermanos, pues cambió y al final de sus días tuvo una buena relación con el Opus Dei. Muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, así está mucho más claro. Y luego la otra pregunta concierne lo que decías de esta cuestión de capacitar a la Iglesia para crear universidades también, porque cuando has citado que había 10 universidades cuando llega Ibáñez Martín, y luego la de Murcia y la de La Laguna. Claro, en esas 10 universidades no sé si había ya de la Iglesia o no, tal y como lo decías parece que no. Y entonces mi pregunta es por la Universidad de Deusto, porque es mi universidad. Entonces yo siempre he pensado que era anterior a la Universidad de Navarra. Entonces no sé, ¿sabes desde cuándo existe la Universidad de Deusto? La Universidad de Deusto ahora no tengo la fecha exacta. Por supuesto, existe como centro de educación superior, de enseñanza superior, desde antes. Ya otorgaba, por ejemplo, licenciaturas en Derecho. También es pionera en los estudios de Economía y Comercio. En los años 20, Eduardo Callejo, ministro de Instrucción Pública de Miguel Primo de Rivera, había tratado de reconocer oficialmente estos títulos. Los títulos de Deusto y otros 2 centros de enseñanza superior, uno que está en Granada y otro en el Escorial. Pero gran parte del profesorado y de los estudiantes se habían opuesto. La Universidad de Deusto, la verdad es que no sé cuándo logra que sus títulos sean reconocidos oficialmente. Por supuesto, capacitaban excelentes profesionales. Es una cuestión de mero reconocimiento oficial, ¿no? Por ejemplo, para concurrir a una oposición. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos una última pregunta y ya con esto sí que acabamos a cargo de Elena Yáñez. Por favor, Elena, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes a todos. Una pregunta a Betsy y una petición de aclaración. Justo me apuntaba a este seminario por mi ignorancia, por eso puedo hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué papel tiene en esos momentos la mujer en la universidad? En estos años yo tengo las cifras de las universitarias, de las mujeres universitarias. En los años 40 el número de universitarias ronda en torno al 13%, 14%. Pero es que la incorporación de la mujer a la universidad se había acelerado. O sea, cuando ingresa José Ibáñez Martín en la universidad,
En 1914 creo recordar que no había más de 1000 universitarias. En los años 20 el número se duplica y ya en los 40 estamos hablando de un 13-14%. O sea, se incorporan de manera creciente. Muchas de ellas, por ejemplo, después de terminar la carrera, van a ingresar en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un asunto que no he abordado en profundidad, pero que ahí está. Sin duda es importante. Gracias. Y la segunda cosa era, que no es de este seminario, pero uno de los participantes ha hablado de que Franco era un dictador. Me gustaría que me explicara qué entiende por dictador, pero no es el caso. No hay respuesta. Bueno, quizás se pueda decir que dictador es aquel que gobierna un régimen en el que no hay una plenitud de libertades. Y desde luego en el régimen de Franco no hay libertades políticas, no hay libertades de expresión en gran parte de ese tiempo de gobierno de Franco sobre España y los españoles. No hay libertad religiosa tampoco en una grandísima parte de ese tiempo, hasta la ley en los años 60 de libertad religiosa y así sucesivamente. ¿Es un dictador como Stalin o Hitler? A mi juicio, desde luego no. Pero ¿es el gobernante de un país en el que los españoles tienen voz y voto para decidir sobre su destino? Pues pienso que en absoluto. Y en ese sentido, creo que le cuadra el término dictador. De una dicta blanda, si se quiere, en particular en la recta final del régimen, en los 10 últimos años o 10 largos últimos años, donde hay una sociedad muy cambiante que a su vez se distancia enormemente del espíritu del 36 y del movimiento nacional, pero por su parte, desde luego, él tuvo una idea clara y es que concebía la libertad y la libertad de los españoles como algo peligroso que había llevado al país a un despeñadero como a su juicio había sido el tiempo político de la República. No es una explicación, a mi juicio, definitiva que pueda convencer a alguien sobre la bondad o maldad de si Franco fue o no dictador, pero creo que son hasta cierto punto hechos innegables que estaban, insisto, en la mente de Franco y que los demás lo sufrieron o se beneficiaron, allá cada cual con su criterio, después de 40 años. Solamente decir que justamente hizo lo que hizo porque no hubiéramos regresado al anterior, simplemente esto. Muy bien, muchas gracias. Hay una polémica muy interesante, le puede interesar a Elena Llanes, que fue cuando se publicó el Diccionario de Autoridades de la Real Academia de la Historia. No me acuerdo el título exacto, que es un título muy largo, que tiene 50 volúmenes, ¿no? Se llama Diccionario Bibliográfico de Autoridades, no sé qué. El artículo que publicó el que fue rector de Valladolid, ¿cómo se llama? Luis Suárez Fernández, creo que. Luis Suárez Fernández. Hubo una gran polémica sobre esta terminología, quizás se puede remitir a ella, no deja de ser una cuestión historiográfica interesante y curiosa, a mi entender, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias al ponente por su tiempo y su sabiduría y por compartir este adelanto de la que ojalá sea una brillante tesis que después podamos ver publicada. Muchas gracias también a todos los asistentes. Este ha sido el último de los seminarios del Centro de Documentación que tendremos este curso 2021 y lanzaremos el programa y el calendario de los próximos seminarios del próximo curso más adelante. De modo que gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.